Se han levantado a la noche 1000 veces. ¿Quién no se ha levantado a la noche por X motivo? Pero una cosa es esporádicamente o por algún tema fisiológico y otra cosa es deambular por la casa. ¿Ya? Ahí la historia cambia. Y que te vean caminando y que te hablen y capaz que vos respondés y te llevan a tu dormitorio, a tu cuarto, a tu pieza, como la quieras llamar, y al otro día te pregunten, ¿te acordás de lo que pasó ayer? Ya no es la primera vez. Y vos digas, no tengo ni idea. ¿Qué pasó? Y estabas caminando solo por la casa, pero estabas dormida o estabas dormido. ¿Eso es ser sonámbulo? ¿Por qué se produce el sonambulismo? ¿Han visto gente que sea sonámbula? Y ahí está, no lo despiertes, cuidado, puede reaccionar. ¿Qué hacer? ¿Cuándo se puede llegar a manifestar? ¿Es solamente en tempranas edades o puede justamente despertarse esta patología en cualquier, o este trastorno del sueño? Ya le vamos a preguntar a un profesional cómo se define, en cualquier momento de la vida. Estoy en contacto con el doctor Eduardo Rufa. El doctor Rufa es médico psiquiatra magíster en medicina del sueño. Doctor Rufa, qué placer saludarlo. ¿Cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Encantado de saludarte, Sebastián, a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué es el sonambulismo? Bien, bueno, el sonambulismo está dentro de un grupo de trastornos del sueño que llamamos parasomnias, que son fenómenos que ocurren mientras uno está durmiendo. Porque tenemos distintos tipos de trastornos. Podemos tener poco sueño y tener insomnio, tener mucho sueño, ¿sí? Pero estos son fenómenos que suceden mientras yo estoy durmiendo. Puedo encontrármelo como un evento aislado, como decías en tu buenísima introducción, y eso no va a constituir ningún tipo de problema si yo una vez me encuentran deambulando por la casa, como bien decías, a veces puedo acatar órdenes simples, me dicen volver a la cama, vuelvo a la cama y sigo durmiendo. Eso no es un problema, realmente se convierte en un problema cuando lo hago muchas veces seguidas, y eso me puede empezar a traer algún tipo de problema. Dentro de esos problemas está el lastimarme sin querer, por ejemplo, ¿sí? Porque hay sonámbulos que pueden quedar en las inmediaciones de su habitación, y hay sonámbulos que son menos frecuentes pero que pueden aparecer en la calle, ¿sí? Claro. ¿Uno puede ser sonámbulo sin despertarse, sin levantarse de la cama? Bien, el sonambulismo consiste en que uno se levante de su cama, ¿sí? Así que Okay. Sí o sí tenemos que levantarnos de la cama. Si no, podemos tener algo que es un poquito de menor rango, digamos, cuando podemos estar tener lo que se llama un despertar confusional, que nos despertamos un poco, medio que podemos tener algún tipo de gestualidad o de conducta muy básica sin levantarnos de la cama, y eso es un despertar confusional. Si ya nos levantamos y nos movilizamos y salimos de la habitación, eso es sonambulismo. Y eso sucede mientras dormimos. Estamos dormidos. Lo que pasa es que algo de nuestra actividad de vigilia se cuela en nuestra actividad de sueño, se mete en nuestra actividad de sueño y nos permite tener conductas, sobre todo relativamente sencillas o automatizadas, o las que ya estamos acostumbrados a hacer, tener ese tipo de conductas y muchas veces volver a nuestra cama. Doctor Rufa, le quiero preguntar, doctor, ¿cuáles son los factores que desencadenan el sonambulismo? ¿O cuáles pueden ser esos factores? El sonambulismo es mucho más frecuente en niños, ¿sí? Ahí es prácticamente fisiológico, es benigno, es muy frecuente y no requiere atención médica en particular, pero hay algunas cuestiones que pueden hacer que alguien que tiene cierta predisposición al sonambulismo lo presente, y es cuando he tenido episodios de privarme de sueño, o sea, he estado durmiendo poco, cuando voy a recuperar el sueño ahí es más probable que pase.
si hay consumo de alcohol, en estados febriles, ¿sí? Cuando, sobre todo en los chicos que están un poquito de fiebre, tienen unas líneas de fiebre y están durmiendo, es más frecuente, en contextos de estrés es más frecuente, y con algunas medicaciones, algunos medicamentos también es más frecuente, incluso algunos de los medicamentos que utilizamos para dormir. ¿Cómo tratar a una persona con sonambulismo? La encuentra deambulando por la casa, va a la cocina, abre el cajón, toma un elemento que puede ser cortante, que puede lesionarse, lastimar o lastimarse. ¿Qué hacer? Bien, generalmente los sonámbulos responden a órdenes simples, no están del todo dormidos y algo llegan a veces a captar, aunque cuando se despiertan, como vos dijiste muy bien en la intro, no recuerdan o tienen algún recuerdo muy vago. Pero con respecto a esto particular que dijiste de encontrarlo con un cuchillo, no creamos que el sonámbulo va a cometer una acción violenta, ¿sí? No es que va a tomar el cuchillo y va a lastimar a alguien o intentar lastimarse. Sí puede llegar a lastimarse si intenta alguna acción a la que está acostumbrado. Por ejemplo, va a intentar cortar una rebanada de pan y ahí sí puede lastimarse, pero no por un hecho violento, ¿se entiende? Sí, no, por un accidente, o abrir la puerta claro, de un balcón, acercarse que, y puede precipitarse al vacío. Exactamente, lo que hay que hacer es hablar, ¿sí? Darle órdenes muy sencillas, y órdenes, no preguntas, Sí. ¿qué te pasa? Vení. ¿Hay que tocarlo? Acercate. ¿Hay que tocarlo, agarrarlo del brazo? No hay problema, él está dormido, esto que dicen, no, mirá, no lo despierten, no hay que despertarlo porque no hay que tratar de no despertar a nadie que esté durmiendo. Vos le decís, vení, acompañame. Vení, vamos a la cama y lo tomás quizás de la espalda suavemente. Va a volver. Sí. Y si esto sucede con habitualidad, lo que sí es importante es tomar medidas ambientales, o sea, tener un ambiente cuidado. Hay personas que requieren, por ejemplo, algún tipo de traba en la puerta de la habitación, que la pueda abrir fácilmente si está vigil, si está despierto, y que no le sea tan fácil si está dormido. O por ejemplo puede cerrar si tiene una llave y dejar la llave guardada, que si está despierto la va a encontrar y si está dormido no la va a encontrar. Hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, como si es un piso alto, tener cuidado con ventanas, con balcones, ¿sí? Todas las medidas ambientales de cuidado sí está bueno tenerlas. ¿Es hereditario? ¿Una persona con sonambulismo puede tener en su descendencia la misma patología? Mira, de los problemas de sueño es uno de los que tiene más heredabilidad, o sea que es muy probable encontrar en sonámbulos, sobre todo sonámbulos que van un poquito más allá de la infancia, algún pariente, sobre todo de primer grado, que también sea sonámbulo, así que sí. Claro. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Es de por vida? ¿Esto puede desaparecer en algún momento? Mira, generalmente el tratamiento es esto ambiental sobre todo, y si es un insomnio que tiene mucha significación, muchas complicaciones, porque se para y se ha lastimado, o tiene la tendencia a salir de la casa, o se convierte en algo importante, pueden usarse algunos medicamentos, y también pueden usarse algunas medidas más de terapia cognitivo-conductual apuntadas muy específicamente a ese problema, ¿sí? Muy puntuales, pero generalmente no requieren medicación, a veces sí, pero no hay un medicamento específico que vos digas, este es el antisonambulismo, le doy esto y va a andar fenómeno. No, a veces hay que probar con dosis muy bajas de algunos medicamentos que solemos utilizar los psiquiatras y los somnólogos, y generalmente andan bien. Lo que sí hay que tener cuidado es que no todas las personas que se mueven a la noche o que salen de su habitación son sonámbulas, ¿sí? El sonambulismo que ocurre en el sueño profundo, ¿sí? Vieron que hay un sueño más superficial, que es al comienzo, que se hace después más profundo, después se hace un poco más superficial y después tenemos un episodio de sueño de soñar o de sueño REM,
Claro. Y eso ocurre en ciclos de 90 minutos. Al principio de la noche hay más sueño profundo y menos sueño REM, y al final de la noche hay menos sueño profundo y más sueño REM. Esto es importante tenerlo en la cabeza porque el fenómeno del sonambulismo es algo que se da en el sueño profundo, no en el sueño de soñar. No es que estoy soñando que voy a la cocina y entonces voy a la cocina, ¿sí? Entonces se da en ese sueño profundo, entonces lo más probable es que se dé en el primer tercio de la noche. Uh-huh. Si alguien tiene conducta, pero sí, de moverse y es en el último tercio de la noche, y es por ejemplo un adulto, tiene más de 50 años, ya es probable que estemos hablando de otro problema distinto que se llama desorden conductual del sueño REM. Y es como que no se te desconectan los músculos durante el sueño de soñar, y te pones a actuar lo que estás soñando. Si estás soñando que estás jugando al fútbol y pateás, y si estás soñando que discutís con alguien, estás discutiendo con alguien, ¿sí? Claro. Salgo del sonambulismo, me meto en el tema cantidad de horas de sueño. ¿Para un adulto y para un preadolescente o adolescente es lo mismo? No. Mirá, duerme Claramente, como 12 horas seguidas. ¿Lo dejo o duerme 8 o 10 horas seguidas? Sí, claramente las necesidades de sueño van variando a lo largo de la vida. Al principio tenemos necesidades muy importantes de sueño, prácticamente 16 horas por día en un recién nacido, y eso va lentamente bajando hacia un adulto que por convención y por estadística aceptamos que necesita 8 horas, algunos necesitan un poquito menos, algunos necesitan un poquito más, pero no es lo mismo un adolescente que a lo mejor necesita 10 horas que un adulto, y es lamentablemente nosotros los sometemos muchas veces por nuestros ritmos sociales a los adolescentes a dormir menos horas de las que deberían, y a los chicos más chicos también, por supuesto, porque los acomodamos a los ritmos de los adultos. Tal cual. El tema de ir temprano al colegio es terrible. Uf, claro. Dios mío. Y los adolescentes ya de por sí tienen una tendencia natural que se llama a retrasar su fase de sueño, y es que tienden a dormirse más tarde. No solo es porque, se quedó con el celu, muchas veces se quedan con el celu porque el sueño no viene. Entonces el sueño naturalmente les viene más tarde y están programados para dormir hasta más tarde. Entonces, en esos adolescentes que además los despertamos a las 6, 7 de la mañana para ir al colegio, en realidad no es que son insomnes y porque duermen poco, sino que dormirían en otro horario que no es el que coincide con lo que la sociedad manda, que son sus horarios de escuela. Entonces, ese adolescente está como crónicamente privado de sueño. Por eso muchas veces las primeras horas de la escuela, ¿sí?, hay adolescentes que están totalmente en modo casi sueño, te diría, hasta las 9, 10 de la mañana que se empiezan a despertar. Bueno, lindo tema para charlar, el tema de a qué hora sería, no sé si la palabra es sano, conveniente, voy a decir, comenzar las clases, que entren a las 7:30 de la mañana, o sea, tenés que levantarte a las 6, o que entren 8:30, 9 y tener mejor calidad de sueño, y después tenés una clase un poco con mejor calidad de atención. Quizás algún docente me diga, no, Sebastián, es todo igual. O no, o puede mejorar, o se cambiaría mucho el tema de los horarios. Pero bueno, siempre me lo pregunté, ¿viste? Es una hora donde... Es más, la gente que va manejando hasta tiene que tener un cuidado, porque no es lo mismo levantarse 6:30 y... los sentidos todavía se están despertando, te digo, en este contexto, y ni hablar de una persona que está empezando su crecimiento, su desarrollo, y cómo tiene la atención a tan temprana hora de la mañana. Totalmente, es una muy buena pregunta, muy compleja la respuesta, pero que nos la tenemos que hacer cada tanto como sociedad y pensar. En algunos estados de Estados Unidos se ha retrasado la hora de inicio escolar, a las 10. Con buenos resultados desde la parte académica, pero también tenemos que entender que esos horarios del colegio tienen que ver con los horarios laborales de los padres también, o sea que si corres eso,
probablemente se te empiezan a desajustar otras tuercas por otro lado, porque bueno, hay que ver si el padre entra a trabajar a las 7:30, cómo llega el chico a las 9 al colegio, y ese tipo de cosas. O sea que también es esto de normalizarnos y de que todos tengamos que despertarnos más o menos a la misma hora, es un poco el precio que tenemos que pagar por vivir en sociedad y tener sincronizados los horarios. Muy bien. Bueno, estuvimos bien despiertos con el doctor Rufa. Nadie se durmió, estuvo todo el mundo bien atento con lo que acaba de manifestar el doctor Rufa, Eduardo Rufa, que es médico psiquiatra, magíster en medicina del sueño, hablando no solamente sobre lo que es el sonambulismo, sino también sobre la cantidad y la calidad del sueño y otras cuestiones que van saliendo. Van saliendo los temas, como en cada conversación. Doctor Rufa, le agradezco infinitamente que me haya atendido. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buena vigilia y buen descanso. Igualmente para usted.